pero fue habitual ayudarse de animales, convirtiéndose así en caballistas. Bueno, la empresa donde yo trabajé en mi mayoría de tiempo eran caballos y mulas. Pero hubo otra empresa, por ejemplo, de Rafael Alba González, pues aquel eran bueyes. Y aquí, concretamente, en la concesión esta de la Julia, en la Reguera, pues eran los bueyes. Pues los machos a lo mejor metían 7 o 8 vagones, enganchaban el macho hasta el corte. En el corte le daban vuelta al macho, volvían a poner para aquella otra punta y cargaban los vagones para afuera, hasta afuera. Fuera basculaban y volvían a entrar para adentro otra vez. Todas las tareas desarrolladas, tanto en el interior como en el exterior, eran inspeccionadas por un grupo de vigilantes. A ellos correspondía velar por la buena marcha de los equipos de trabajo implicados en cada una de las tareas de producción. Estaban coordinados por el llamado vigilante de plantilla. Era el jefe de todos los vigilantes. Así que si, por ejemplo, en la mina había 10 o 12 vigilantes, pues yo era el jefe. Iba a un piso, a otro, igual gobernaba en un piso que en otro, y siempre, pues normalmente, mi ideal siempre fue ir a los sitios más peligrosos, donde había problemas para poder solucionarlos. La antracita de Favero llegaba a las grandes ciudades para alimentar las calefacciones y cocinas. Su composición le permitía que una vez quemado en las calderas desprendiera mucho calor con un poder contaminante inferior al de otros carbones. Era bueno para las calefacciones por su contenido en carbono y por su altísimo poder calorífico. ¿Y por qué? Porque son carbones muy evolucionados. Entonces, con el aumento del grado de evolución, antracitas, pues lo que se produce es un enriquecimiento en carbono, una pérdida de hidrógeno, una pérdida de materias volátiles, una pérdida en oxígeno y un enriquecimiento, como digo, en carbono y consecuentemente en el poder calorífico. En los principales periódicos de la época se insertaban anuncios publicitarios alabando su calidad. Pero, paradójicamente, el bienestar que proporcionaba no lo tenían los mineros. Sacar el carbón para otros, calentarse, claro, eso es fastidiado. A muchos de ellos, aquella tarea les costó la vida. En las primeras décadas del siglo XX, en la cuenca minera leonesa, la media anual era de 15 fallecidos por accidentes laborales. En algunos momentos de los años 40, la cifra llegó a duplicarse. Otros trabajadores quedaron mutilados e incapacitados. No había haber miedo, porque ahí metidos ahí enterrados, pues tiene que haber miedo. Entonces, claro, la muerte estaba en todas las calles y en todos los barrios, presente. Y eso también te hace vivir la vida de una manera distinta, vives menos agarrado, menos a las cosas. Es distinto del que piensa que va a estar aquí eternamente, también eso condiciona. A los hundimientos y accidentes producidos durante las maniobras existía en el interior de las minas otro acechante peligro: el polvo que, sobre todo, barrenistas y picadores respiraban en las galerías. Una inhalación que provocaba una tremenda enfermedad conocida ya en los antiguos tratados médicos como el asma de la montaña, la silicosis. La silicosis es una enfermedad originada por la acumulación de polvo en la parte más interna de los pulmones. La parte más interna de los pulmones es aquella donde se produce la interacción del torrente sanguíneo con el pulmón para efectuar el intercambio gaseoso. Es en esta parte, y digamos que estas manchas son equivalentes a acumulaciones de polvo que, como se ve, van ocupando el espacio que debía estar ocupado por el pulmón. Esto hace que sea extremadamente grave cuando la silicosis avanza en sus fases más tardías y en sus fases últimas, porque impide el funcionamiento natural del pulmón y genera con ello, pues, eventualmente hasta la muerte del individuo.
No era un trabajo agradable, pero si no, ¿a dónde íbamos a ganar algo? Y entonces, en casa de mis padres, pues había que ayudar algo, si se podía. Enfermos y con un trabajo lleno de peligros, los mineros del carbón vivían de una forma muy precaria. No tenían dinero, eran muy pobres, tenían muchos hijos, 7, 8 y hasta 12. Y el jornal en aquellos tiempos, cuando yo era una niña, cobraban 5 pesetas al día. Y usted fíjese, teniendo tantos hijos. Los que eran originarios de la zona tenían al menos sus huertas y pequeños campos, así que se aseguraban algo más de comida. Pero estas propiedades les suponían también un trabajo extra. Los horarios de la mina eran compaginados con otras labores, prolongándose la jornada de trabajo. En tiempo cuando se empezaba a segar la hierba, aquí le llamábamos el mes de junio, había que madrugar, levantarse a las 5 de la mañana a segar con una guadaña y segabas hasta las 8 de la mañana y llegabas a casa, cogías el bocadillo y a trabajar hasta las 4, las 5 de la tarde y venías a casa y otra vez con la misma a trabajar, no había otra cosa que hacer para poder sobrevivir. Los forasteros que habían venido a trabajar a las minas estaban en una situación aún más complicada. Entonces, los que vienen forasteros pues lo pasaban peor, porque era solamente el sueldo que ganaban de la mina. Y tenían casas alquiladas, otros vivían de casas que se llamaba la patrona, y esos lo pasaban peor. Mis padres también tenían camas vacías y metían posaderos, que les llamaban, y tenían hasta 6. Yo estaba casi siempre en casa, les hacía la comida, les hacía las camas y había unos que había que lavarles la ropa. Y le lavabas la ropa, se la preparabas, la cosías y eso. Y otros no, otros que eran así pues de Ancares o San Pedro por ahí, iban y venían los domingos y llevaban la ropa a sus casas. Las mujeres de la cuenca de Fabero apenas tenían descanso. Al trabajo que muchas de ellas tenían en las minas y el campo se sumaban las labores del hogar. Incluso realizaban a mayores otras tareas para completar unos ingresos insuficientes. Pues tenía que hacerlo de mi casa, hacer la compra, limpiar, y hacer comida y dejar preparado para otro día para mi padre y mi niño. Y hacía pantalones para un sastre porque no llegaba lo que se ganaba, era poco. Y antes de acostarme casi todos los días hacía un pantalón. Aquellos cientos de hombres y mujeres acudían cada día a un trabajo que les resultaba agotador, con pocas horas de sueño y mal vestidos. Muchos de ellos también iban hambrientos. Las empresas mineras de entonces no facilitaban a sus obreros ninguna prenda o uniforme. Al igual que sucedía con las herramientas, debían llevar su propia ropa. La ropa que llevabas a trabajar, el día que entrabas a la mina, te conocías que llevabas un pantalón y sabías de qué color era. Pero cuando llevabas unos años allí, ya no sabías de qué color era. La llevabas en la cintura. Pero el otro día eran remiendos. Remiendos, uno encima de otro, uno encima de otro, uno encima de otro. Y claro, venían bien hasta para la rodilla, porque, oye, tanto remiendos, tanto... La ropa casi todos eran pantalones de pana. Aquella eran pantalones de pana, por lo menos yo, y como yo, 50.000, lo primero. Y ya les digo, te rompía, pues venían a casa y un remiendo, otro remiendo, otro remiendo, unos encima de otros, y ya se hacían hasta unidos. Y luego del pantalón se notaba la cintura, el resto era todo remiendos y así, sucesivamente. Ahora dan toallas y ropa y botas,
nada. Otra y yo, como las madrellas duraban poco pisando en el escombro, de las botas que salían de los mineros de la mina, que salían entre el escombro, las cortábamos como zapatos bajos, las lavábamos y las metíamos las zapatillas dentro de ellas. Éramos así de ahorradoras. Para algunos mineros y sus familias, la situación era extremadamente precaria. A ello se sumaba la crisis del sector. Tras la Primera Guerra Mundial, la entrada de nuevo de carbón extranjero había provocado el cierre progresivo de varias explotaciones y el despido de un importante número de obreros. Desde distintos ámbitos se reclamaba al gobierno el consumo del mineral español, también desde el cine. Pero el clima fue haciéndose insostenible. Las huelgas y revueltas eran cada vez más habituales, llegándose a proclamar en Fabero el comunismo libertario en diciembre de 1932. 2 años más tarde, en 1934, la población minera de Fabero se sumó a la llamada Revolución de Asturias. Entonces, en este momento sí hay un verdadero levantamiento, hay una huelga general que tiene carácter revolucionario y que en el caso de Fabero y de la zona del Bierzo y de Laciana, Villablino en concreto, pues va a conducir a que los mineros tomen los pueblos, se hagan con las casas cuartel de la Guardia Civil y controlen todas estas comarcas pues durante aproximadamente 5 días, entre el día 5 y el 10 de octubre. Después pues ya contraatacan las fuerzas gubernamentales, llegan tropas que también van a ir a Asturias, del ejército, y aparte de la Guardia Civil, y bueno, pues rápidamente se sofoca el levantamiento y va a haber una represión muy dura. La inmediata guerra civil aplastó muchas de las reivindicaciones mineras, pero Fabero sintió aquella vigilancia más de cerca. El sistema de reducción de penas por el trabajo, creado tras la guerra, ubicó en la cuenca uno de sus campos. Un batallón de presos fue alojado en barracones y obligado a trabajar en las minas. Los reclusos vivían en pésimas condiciones. Las propias memorias del Patronato Central de Redención de Penas llegaron a reconocer el problema de abastecimiento de víveres. Durante la dictadura, Franco sumió a la economía española en una autarquía. El aislamiento económico de España se debe en parte a que Franco había sido ayudado por las potencias fascistas, derrotadas en la Segunda Guerra Mundial, pero no solo, porque llega un momento, desde el comienzo de la Guerra Fría, en que ese aislamiento sigue siendo voluntario. Lo que pretende la dictadura es autoabastecerse. Por eso, claro, la fuente fundamental de energía es el carbón y lo que se hace es potenciar la minería. En los años 50 yo creo que llegó al máximo el número de mineros que hubo en la provincia de León, que llegaron a superar los 23.000. Es muchísimo, es una cifra elevadísima comparada con lo que existe ahora, y además una provincia con la población que tenía y sobre todo con la escasa industria que tenía en aquel momento. Las minas de carbón vivieron entonces una etapa dorada. Entre 1955 y 1960, la población minera de la cuenca de Fabero superaba con creces los 3.000 obreros. Su vecindario llegó a sobrepasar los 8.000 habitantes. 7 veces más que los que tenía en las primeras 2 décadas del siglo XX. Las ofertas de trabajo habían atraído de nuevo a un importante número de inmigrantes. Se trataba sobre todo de familias portuguesas que cruzaban la frontera por el norte procedentes de Trás-os-Montes. A pesar del importante número de forasteros, nunca hubo problemas de integración. Las bodas, las comuniones, las fiestas, todo eso, claro, forma parte de la sociedad y una forma de integrar a la gente. Sí, en este sentido, un sitio cosmopolita y con buena relación, sin haber, digamos, ningún gueto, no, buena armonía. Para albergar a los recién llegados se construyeron varios poblados obreros. El más importante fue el llamado de Diego Pérez, abierto en la misma localidad de Fabero en 1955, con una capacidad para 250 viviendas.
Algunas explotaciones mineras se habían configurado como auténticos pueblos. Las empresas más aventajadas contaban con panadería u hospitalillo para atender las urgencias. Incluso tenían su propio economato. El progreso científico y técnico aplicado a la minería era una realidad. En 1949, la compañía eléctrica Endesa abría en Ponferrada la central térmica de Compostilla. Sus calderas se alimentaban en buena parte con los menudos de carbón de la cuenca. Una flota de camiones cargados en las minas colapsaba las principales calles de los pueblos hasta llegar a la central. Se necesitaban 800 gramos de carbón por cada kilovatio hora producido. En 1953, la planta se ampliaría en lo que se conoció como Compostilla II, utilizando entonces carbón pulverizado. Varias explotaciones de la cuenca se habían ido adaptando cómodamente a los nuevos tiempos. Cuando Franco visita en 1954 la exposición sobre los avances mineros en el Colegio de Ingenieros de Madrid, las imágenes captaron al caudillo junto a la muestra de las concesiones Minas Julias de Favero. No era casual. Las máquinas más avanzadas para las minas de carbón se aplicaron en este lugar, el Pozo Julia. La empresa Antracitas de Favero lo abrió en los años 50. En 1991 se agotaron sus reservas carboníferas. Hoy es un parque temático dedicado a la minería. La ropa lo que hacemos es colgarla en la percha y la subimos hacia arriba del todo. ¿Vale? La subimos arriba porque aquí tenemos un sistema de calefacción que va por calefacción de carbón, lógicamente, que va refrigerado por agua. El Castillete, dominando la explotación, es todo un símbolo de la cultura minera de la cuenca. El Pozo Julia fue un modelo de progreso tecnológico pionero en España. No todas las empresas van en ese orden. O sea, esta es pionera en maquinaria, pero otras empresas les llega con más tarde esa mecanización, por así decirlo. Se trataba de una mina de extracción vertical que llegó a cortar hasta 5 capas de carbón. Su profundidad era de 277 metros, la altura equivalente al último piso de la Torre Eiffel de París. La máquina de extracción, que bajaba y subía las vagonetas de carbón y a los equipos de trabajo, se trajo desde Inglaterra. Vinieron 4 ingleses y ya fui yo y otro más, fuimos a ayudar a montarla. Tuvimos un mes para montarla. Y después pues ya me enseñaron hasta manejar la jaula, la máquina. Yo la manejaba muy bien, yo bajaba, faltaba un maquinista que se ponía malo, yo cogía la máquina y sacaba carbón igual que los otros. Eso es una responsabilidad muy grande, porque si te despistas, mira, marcha a la jaula y ¿qué pasa? Cada una de las 2 jaulas que movía tenía capacidad para 2 vagonetas con una carga neta de 2.300 kilos. Era capaz de bajar 3,25 metros por segundo, así que tardaba 1 minuto y medio en llegar a la planta más profunda. En el Pozo Julia se había instalado también una sala de compresores. Sus pistones impulsaban aire comprimido hasta las profundidades de la mina, a cientos de metros de distancia. Ese avance hizo que picadores y barrenistas pudieran utilizar martillos percutores en vez de las antiguas mazas y picas. Los nuevos martillos utilizaban un sistema de inyección de agua evitando el levantamiento de polvo. Pero la fama de su mecanización se debió sobre todo al empleo de cepillos, una tecnología que causaba la admiración de otras empresas mineras. Estas máquinas aparecen aquí en los años 60, 61, son máquinas alemanas. El efecto que hacen, por eso se llaman cepillos, hace efecto cepillo, va rozando lo que es la capa de carbón y ahí sustituye al picador. La mecanización supuso un fuerte cambio en los oficios tradicionales.
Junto al picador, los rampleros fueron también sustituidos por panzers que echaban automáticamente el carbón arrancado hacia la galería. Las máquinas exigieron la creación de puestos específicos encargados de las labores de su uso y mantenimiento. Los cepillos, el arranque de carbón se hace con esta máquina. Hay un relevo especial para ese, que nosotros llamamos relevos de arranque o relevos de mantenimiento. Los relevos de arranque son los que sacan el mineral. Luego vamos los mecánicos, los electromecánicos y mantenimiento de esas máquinas. Bien que hay que cambiar una reductora, un motor, engrasar, piezas que se rompen, para que al siguiente relevo de arranque tenga toda esa máquina en perfecto estado. Si no, sería retrasar la producción y, lógicamente, las empresas tienen que estar... El retrasar la producción de un relevo le supone muchas pérdidas a una empresa. Fueron desapareciendo los caballos y ya vinieron los tractores, las máquinas, unas máquinas, creo que fueron 4 máquinas grandes, una potencia, tenían 30 o 40 vagones perfectamente. Fue una nueva era para el trabajo en la mina. Los tendidos eléctricos atravesaban las galerías y los sistemas de ventilación implantados lograban un ambiente más respirable. Pero la llegada de las máquinas y la política proteccionista de Franco no habían solucionado la precaria situación de los mineros, desamparados por un sindicato vertical dependiente del gobierno. Cuando se llega a comienzos de los años 60, las condiciones de los trabajadores, tanto las condiciones sanitarias en las minas, como las condiciones de trabajo en general, como los salarios, pues son realmente muy malas, son muy malas. Esto conduce a un descontento que, a pesar del riesgo que tenía la protesta durante la dictadura, lleva a que estallen las huelgas de 1962 y 1963, que tuvieron una importancia tan notable. Asturias, desde luego, tiene el peso fundamental, pero que también tiene una repercusión importante en León. Y precisamente es en esas huelgas cuando va a surgir el primer sindicalismo de clase nuevo durante la dictadura, y es cuando van a nacer las comisiones obreras, que nacen en la minería del carbón y que luego se extienden a otros sectores. Si algo caracterizaba a la población minera era su carácter combativo, y la convocatoria de huelgas era la mejor forma de presión. Los paros suponían que vigilantes y facultativos tuvieran que mediar entre los empresarios y sus propios compañeros. La posición del vigilante, nosotros, los vigilantes, igual el primero y los otros detrás igual, pues últimamente era a trabajar. Pero si la huelga veíamos un poco razonable, que era razonable, pues íbamos con los trabajadores. Normal, si era una huelga que interesaba por lo que fuera, porque hacía falta la cuenca, no sé, o era por seguridad, o era por aquello, oye, pues somos unos mineros más. Pero entonces en el puesto en el que estás, pues tienes que mirar por la empresa, que es, digamos, no la que te paga, ¿no? Pero que, digamos, tú formas parte de la empresa. Lo mismo que el minero también forma parte de la empresa. Si el empresario no está, el minero tampoco está. O sea, estás, digamos, entre la espada y la pared. Entonces, claro, aunque a lo mejor no estés de acuerdo con el empresario, pues tienes que tirar por él. El sector del carbón cayó en una grave crisis. La entrada en el mercado de otras fuentes energéticas a precios más competitivos, como el petróleo, amenazaron las cuencas mineras. Las leyes proteccionistas consiguieron que Fabero repuntara a mediados de los años 70 en plena crisis energética del petróleo. Pero poco tiempo después comenzó de nuevo a caer en picado de forma irremediable. Una de las pocas apuestas fue la Gran Corta, una explotación a cielo abierto, menos costosa que las minas subterráneas y con un reducido número de obreros. El 19 de noviembre de 1984, un trágico suceso hizo que Fabero saltara a las portadas de los medios. Una explosión de gases acababa con la vida de 8 mineros. Una explosión de gas. Esa explosión de gas es terrible, es lo peor que te puedes encontrar. En la mina son muchos accidentes que hay, hundimientos y tal. Una explosión de gas quizás es el accidente que puede haber más grave. Es una bola de fuego recorriendo las galerías. El accidente marcó un antes y un después en las medidas de seguridad de las minas.
pero el progresivo abandono de la cuenca de Favero era ya imparable. Las minas de carbón se fueron quedando desiertas. El problema de estas cuencas es que llevan mucho tiempo explotándose, las capas tienen poca potencia y el ratio, que es la relación entre el estéril que hay que sacar frente a las toneladas de carbón, pues es muy alto, es muy costoso y entonces económicamente son poco rentables. Es mucho más rentable, por supuesto, traer el carbón de Estados Unidos, donde hay capas enormes que ocupan un estado entero, o de Corea o de China. Claro, económicamente es rentable, pero los carbones que tenemos en la cordillera cantábrica son de buena calidad. Nos queremos aferrar a una cosa que creo que está muerta totalmente. Vamos, aquí la mina está totalmente muerta, porque no hay empresarios que te vengan a volver a... Lo primero, porque no se puede, porque según están estas minas, están todas inundadas.